En marzo del año 2020, en este mismo lugar, grabé un video que titulé ¿Qué sucede después de morir? Lo hice porque en ese momento estaba el mundo entero lleno de terror ante el miedo a la muerte. Iniciaba de manera muy fuerte la pandemia, muchos países reportaban cifras impresionantes, los medios de comunicación se encargaban todos, absolutamente todos, de dar la noticia y al mismo tiempo de llenar de terror la vida de todo el planeta Tierra. El miedo a morir se tomó muchos hogares, muchas familias, muchas mentes, muchas personas. Estoy convencido de que ese mismo miedo a morir ayudó a que mucha gente muriera. Porque cuando nosotros tenemos miedo a la muerte, nuestro sistema inmunológico se hace más débil. E indudablemente, al estar más débil, la enfermedad llega con mucha más facilidad. Diría yo que el coronavirus mató a muchas personas y el miedo mató a la gran mayoría. Esto se hubiese podido evitar si nosotros entendiéramos que la muerte no existe, que la muerte en realidad lo que existe simplemente es una muerte del cuerpo, pero no una muerte de la esencia del ser humano, que es su espíritu, su alma. Cuando grabé ese video, pues se suscitó muchos comentarios, muchas cosas, empezó a rotar por el mundo entero, un video que empezó a darle la vuelta al mundo, pero también empezó a cumplir un fin maravilloso que era el propósito que yo tenía, y era despertar ese nivel de conciencia donde nos diéramos cuenta quiénes somos en realidad, que nos olvidáramos un poco de la parte humana a la cual le ponemos toda nuestra atención y entráramos en una etapa maravillosa que es la etapa del espíritu, donde empezamos a entender en esencia quiénes somos. Nosotros vivimos experiencias humanas, pero somos seres espirituales y a veces lo entendemos de manera contraria, como si fuéramos seres humanos de vez en cuando teniendo experiencias espirituales, y no es así. Todas las investigaciones, todos los estudios, todos los casos que se han demostrado hoy nos llevan a la conclusión de lo que les estoy diciendo hace un momento atrás. La muerte no existe. La muerte no existe. Nuestra cultura latina, nuestra cultura occidental, nunca nos ha educado ni nos ha entrenado de la manera correcta. Vivimos en estado de sufrimiento y han hecho de la muerte un acto terrorífico. La gran mayoría de las personas, su mayor miedo es a morir y tiene un pánico absurdo, pero nunca se atreven a investigar qué hay atrás de eso. Si realmente la muerte es real, es verdadera, quiénes somos como seres humanos. Desde niño yo me preguntaba algo que se lo comparto a ustedes. Yo me preguntaba desde hace muchos años, decía, hombre, la vida tiene que tener un propósito diferente al que todos conocemos. Venir a este mundo a tener que trabajar para poder ganarnos el sustento, luchar toda la vida por tener una casa, trabajar por salir adelante, sacar una familia adelante. Yo no creo que esa sea solamente la vida y ese sea el propósito de la vida. Venir a este mundo a hacer un montón de cosas para poder sobrevivir y para poder tener cierta calidad de vida, haciendo muchísimas cosas para poder lograrlo. Yo me preguntaba si la vida solamente era eso. Con el paso del tiempo y con la curiosidad que siempre me ha acompañado, empecé a buscar información, empecé a tratar de comprender cómo funcionaba la vida. Y para poder entender cómo funciona la vida, tenía que entender primero qué es la muerte. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la muerte existe? Pero existe desde el punto de vista físico, desde el plano humano. Desde el plano espiritual, que es la esencia nuestra, no existe. Cuando yo le digo a las personas la muerte no existe, hay algunas personas que me pueden decir, pero mírelo, es que él se murió, su cuerpo murió, pero su esencia no ha muerto, ni morirá jamás. Nosotros somos seres eternos, que venimos a este mundo a cumplir un propósito, y el propósito es la evolución del espíritu. Ese es el propósito de la vida. Y les sonará para algunas personas que tienen una mente cerrada y que no quieren escuchar nada diferente a lo que ya creen que saben. Nosotros venimos a este mundo muchas veces. Esta no es su primera vida, esta no es su primera vez, como tampoco la mía.
hemos venido evolucionando. Nuestra alma, cuando sale de nuestro cuerpo, se convierte en espíritu, y ese espíritu tiene una revisión, por llamarlo de alguna manera. No el juicio aquel que nos han dicho y que nos han mostrado siempre de manera terrorífica, y diría yo con mucho respeto también. El miedo siempre está usado para doblegar a las personas, para intimidar a las personas. Ese infierno que nos han dicho no existe. El infierno es una forma de pensar, el infierno es una forma de vivir. El infierno simplemente nosotros aquí en este plano terrenal lo vivimos de la forma como vivimos. Lo vivimos de la forma como vivimos. Si usted vive en conflicto todo el tiempo, en pelea todo el tiempo, en discusión todo el tiempo, está viviendo un infierno. Porque el llamado es a ser felices, a vivir en paz, a vivir en armonía. Ese es el llamado de los seres humanos. Sin embargo, muy pocos trabajan para ir conquistando esa paz que todos anhelamos. Entonces les decía, nosotros vamos a una revisión, y en esa revisión nos muestran qué pudimos haber sido si hubiésemos desarrollado todo el potencial que teníamos. Pero también nos muestran el daño que nosotros hicimos a los demás a través de nuestras acciones. Y lo muestran perfectamente. Usted hizo esto, usted dijo esto, usted actuó de esta manera. Y nos muestran absolutamente todo lo que sucedió a raíz de una decisión o de un acto que usted y yo tuvimos. ¿Para qué nos muestran esa revisión? Para saber qué cosas tenemos que seguir corrigiendo. Y una vez nosotros tenemos claro lo que tenemos que corregir, volvemos a este mundo. Y cuando volvemos a este mundo, ya no recordamos nada del pacto que hicimos en ese encuentro maravilloso de espíritus en ese momento, y que luego alma cuando vuelve al cuerpo, y cuál era la tarea que nosotros traíamos encomendada. Por eso nosotros, nuestra tarea es en este mundo trabajar todos los días para recordar cuál es esa misión que nosotros tenemos. E indudablemente a mí no me queda ninguna duda que la misión que todos tenemos es ir evolucionando de manera espiritual, con dos fines específicos, dos propósitos muy claros. El primero, ser feliz. Ser feliz, no desde el punto de vista filosófico que a veces nosotros escuchamos, y cuando escuchamos hablar de felicidad, pues ya hay gente que está saturada con el cuento de la felicidad. Pero yo le hago una pregunta: ¿cómo vive usted cada día de su vida? ¿Usted es una persona que disfruta cada instante o vive en conflicto, en confrontación, en pelea? ¿Se acostumbró a vivir de esa manera? Nos acostumbramos a vivir en estado de sufrimiento, que es algo realmente curioso. Nos volvimos adictos al sufrimiento. Consideramos que sufrir hace parte de la vida y no nos atrevemos ni siquiera a pensar de que podamos vivir sin el sufrimiento. Una de las misiones importantes de nosotros como seres espirituales es aprender a ser felices. Y para aprender a ser felices no es otra cosa más que aprender a identificar aquellas cosas que me quitan la felicidad. Le voy a colocar un ejemplo. El odio. Alguien, según usted, le hizo algo en la vida y usted lo odia y lo detesta y no lo puede ver. No hay una calle de su ciudad donde lo vea venir que usted no sienta en su estómago la molestia, sienta el rencor, sienta todo lo que usted considera que esa persona le hizo. Resulta que en el momento en que yo siento odio, yo ahora estoy en el infierno. ¿Por qué? Porque mi vida ya no es la misma, porque ya no estoy en paz, porque ya no estoy disfrutando, porque ahora todo el tiempo estoy recordando con una mente egoica, con un tiempo psicológico, algo que aparentemente pasó y que yo no lo he entendido. El sufrimiento, mis apreciados amigos, simplemente es falta de comprensión. No hemos entendido que a través del sufrimiento nosotros también vamos creciendo, y que esas personas que aparentemente nos hicieron daño simplemente nos vinieron a mostrar qué me hacía falta aprender en ese camino de evolución. Porque si usted odia a alguien es porque todavía está en su proceso, en un proceso básico y empírico. Estamos en primaria, estamos en párvulos, en jardín infantil todavía, en nuestro proceso evolutivo. Si usted odia a una persona, si usted se disgusta con frecuencia, si está en pelea constantemente, si vive esos momentos de infelicidad, pues la conclusión es muy simple: usted no es una persona feliz. Y una de las tareas en la vida nuestra es aprender a ser felices.
La otra tarea que es bien complicada, pero que también tenemos que llegar allá, es aprender a amar a los demás como a sí mismo. Aprender a amar a los demás, aceptándolos tal y como son, sin pretender cambiarlos, sin pretender de que sean como yo quiero. Aprender a amar a esa persona que usted odia. Aprender a amar a esa persona que usted no acepta. Aprender a amar a esa persona que usted considera que le hizo daño. Y como dije hace un momento atrás, nadie nos ha hecho daño, simplemente que no lo hemos comprendido. Empezar a entender eso es fundamental en nuestro proceso de evolución y le puedo asegurar, una vida no es suficiente. Una vida no es suficiente, se necesita mucho más tiempo. De este mundo se irá la gran mayoría de seres humanos, mis apreciados amigos, sin nunca enterarse de que el propósito de su vida era evolucionar. Cuando hablo de evolucionar, estoy hablando de evolucionar desde el punto de vista espiritual. Porque alguien podría decirme a mí, pero yo fui a la universidad, estudié, hice un posgrado, especialización, maestría, doctorado, todo lo que usted quiera. No, eso es mental. Eso es para la subsistencia humana. Conocimiento que voy adquiriendo para poder a través del conocimiento tener una calidad de vida, entre comillas, calidad de vida material. Pero si nosotros no tenemos un equilibrio espiritual, esa parte material no tiene ninguna importancia. Al final todo se queda. Al final podemos nosotros decir que nos van a evaluar por la forma como vivimos, no por las cosas que tuvimos. No por las cosas que tuvimos. Cuando estemos nosotros en la casa del Padre, escúchenme en esto, mis apreciados amigos, para poder tener eso que nosotros aquí compramos, allá tenemos que merecerlo. Merecimiento. Usted dirá, ¿y cómo es esa casa del Padre? Así como estamos aquí. Exactamente igual como estamos aquí. Es un lugar exactamente igual, es otro plano, con una conciencia de la vida como la que estamos ahora. Donde usted está viendo este video en su casa, donde yo estoy en este lugar, es exactamente igual, solamente que allá no se compran las cosas, allá se merecen las cosas. En este plano terrenal podemos comprar un terreno, podemos comprar un carro, podemos comprar muchas cosas, pero allá es merecimiento. Y ese merecimiento está ligado con ese proceso de evolución que todos los seres humanos estamos llamados a vivir y que estamos llamados a trabajar. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas no saben a qué vinieron a este mundo, no les preocupa. Y no les preocupa por una sencilla razón, porque creen que la existencia humana simplemente es una competencia de a quién le voy a ganar, o cómo voy a tener, o cómo me distingo para ser mejor, entre comillas, de los demás. Y creemos que esa es la vida. Al final nos damos cuenta de que eso no era. Por eso he venido trabajando este tema de la muerte para hacer conciencia, para decirle a todos ustedes, y lo hago con la mejor intención del mundo, trabaje en su ser interior, descubra quién es, empiece a preguntarse, ¿esto es todo lo que hay en la vida o qué hay de más? Y empezamos nosotros a encontrar respuestas. El tema de la muerte a mí me ha servido muchísimo para aterrizar mi ego, para hacerme entender realmente quién soy y darle importancia y prioridad a las cosas que hoy sé que son muy importantes en mi vida. Ya me preocupa cada día menos las cosas materiales. Indudablemente estamos en un mundo donde necesitamos los recursos económicos para poder cumplir con nuestra vida, pero también voy entendiendo que en la medida en que voy desarrollando mi ser espiritual, eso que yo necesito va llegando, fluyendo, apareciendo, sin necesidad de esfuerzo, sin necesidad de estar forzando absolutamente nada. Cada vez que estoy forzando algo, estoy violando algo. Cada vez que yo fuerzo algo, violo algo. Y cuando nosotros decimos que yo tengo que conseguir las cosas como sea, estoy diciendo que estoy dispuesto a hacer 1000 cosas a cambio de eso que yo digo que quiero. Cada vez más soy consciente, mis apreciados amigos, de cuáles son las prioridades que nosotros debemos tener como seres espirituales. Y no es otra cosa más que aprender a observarme para darme cuenta y encontrar cuáles son aquellas cosas que todavía no he logrado entender, que todavía no he logrado comprender. Es empezar a mirar cuando me molesto,
cuando algo no me gusta, cuando estoy criticando, cuando estoy señalando, cuando estoy comparando, cuando estoy haciendo un montón de cosas que me alejan de la paz. Ahí, estando atento de mí mismo, puedo encontrar respuestas, puedo encontrar ese camino a ese proceso de evolución que tanto quiero y que tanto anhelo. No me cabe la menor duda, y vuelvo y repito y se lo digo a ustedes 1000 veces, la muerte no existe. Entonces usted se va a preguntar o estará celebrando en su casa diciendo qué maravilloso que la muerte no existe, ahora ya lo sé. Sí, pero ahora la responsabilidad es mayor. Ahora la responsabilidad es mayor. Antes no lo sabía, ahora ya lo sabe. ¿Y cuál es la responsabilidad mayor? Que ahora usted es consciente y perfectamente lo debe tener claro, que su responsabilidad es evolucionar de manera espiritual. No hablo de manera religiosa. Las religiones han tenido demasiado tiempo durante la existencia del ser humano para hacer su trabajo. Sin embargo, vivimos en una sociedad llena de caos, llena de envidias, de peleas, llenas de señalamientos, llenas de muchas cosas. No estoy criticando la religión, pero estoy diciendo, como es evidente, de que no ha sido suficiente, que no han hecho el trabajo de manera exacta, como se requería. Quienes han tratado de hacerlo los han sacado de las mismas religiones. Los han criticado, los han cuestionado, como el padre Anthony de Melo, que para mí fue un referente maravilloso. Un hombre que se salió de las reglas y empezó a mostrarnos una vida completamente distinta, una visión y un conocimiento diferente a lo que las religiones estaban enseñando. Cuando yo hablo de proceso de evolución espiritual, significa trabajar cada día para estar más tranquilo, más en paz, en armonía, aceptando a los demás como son, sin pretender cambiarlos. Empezar a entender que dentro de mí, que dentro de mi mente, que dentro de mi vida, yo puedo estar completamente atento, observándome a mí mismo para saber qué tanto estoy evolucionando. Ahí es donde debemos concentrar la mirada, no afuera. Afuera la concentramos en las cosas, en el tener, en la riqueza, en el título. No, la mirada es hacia adentro. Qué tanta paz, qué tanta tranquilidad, qué tan buenas relaciones tengo conmigo mismo, porque de ahí es donde parten todas las relaciones con los demás. La muerte no existe. Y si no existe la muerte, significa que somos eternos desde el punto de vista espiritual. Y si somos eternos espiritualmente, nuestro trabajo simplemente es evolucionar de manera espiritual. Ese es el trabajo. Cuando las personas algunas personas, no muchas, algunas personas, cuando escuchan este término y que va en contravía de su creencia, pues indudablemente reaccionan. Y dicen una cantidad de cosas y escriben un montón de cosas. Yo escucho simplemente, no refuto, ni critico, ni cuestiono, porque entiendo que cuando yo estoy viviendo un proceso de miedo, porque el ego significa miedo, no puedo aceptar absolutamente nada distinto. Aquí en el canal, en este canal que usted está viendo ahora, hay varios testimonios que usted puede empezar a mirar, a escuchar con atención y se va a encontrar con muchas cosas que en común, muchas características en común. Todas estas personas han estado en experiencias cercanas a la muerte. Y esas experiencias cercanas a la muerte les ha permitido vivir eso que a veces nosotros escuchamos y que nos cuesta trabajo creer, cuando salimos de nuestro cuerpo y empezamos a vivir una experiencia espiritual. Una actriz colombiana maravillosa, muy querida por el pueblo colombiano, persona que aprecio, es mi amiga, María Cecilia Botero, lo cuenta en uno de los videos que usted lo puede encontrar aquí en el canal. O la historia de una persona trabajadora, chilena, maravillosa, un gran ser humano, Margarita Faray, vivió una experiencia similar. O de un médico ecuatoriano de nombre Edgar Sánchez, que también está el video en el canal, donde nos cuenta una experiencia, una persona de la ciencia, un hombre investigador, científico, una persona del área médica, también nos cuenta su experiencia similar, exactamente igual. Y usted empieza a mirar y a comparar y se da cuenta que lo que estamos hablando aquí no es una pérdida de tiempo ni es producto de la imaginación. En realidad los seres humanos tenemos una vida espiritual maravillosa y este es tiempo de despertar. Este es el tiempo de empezar a despertar, a darnos cuenta.
ahí radica la grandeza y ahí radica ese momento cumbre en la vida de cualquier ser humano, cuando se da cuenta que la espiritualidad, que ese ser interior, hay que empezar a trabajarlo, porque tarde o temprano, usted y yo vamos a partir de este mundo y cuando estemos partiendo vamos a darnos cuenta. Hay gente que me dice, yo no creo en lo que usted dice, y yo le respondo, no se preocupe, yo no pretendo que me crea. Usted mismo lo va a comprobar. En su momento lo va a comprobar. En su momento usted podrá decir, esto era cierto o no era cierto. Yo creo completamente en lo que les estoy diciendo. La muerte no existe, somos seres espirituales en proceso de evolución que requiere que nosotros tengamos una responsabilidad para aprender a vivir esa vida maravillosa que Dios nos ofreció de manera eterna y que nosotros no hemos entendido todavía hasta el día de hoy. Una de las experiencias que me llama mucho la atención es esa experiencia que han vivido todas aquellas personas que han tenido esos encuentros cercanos a la muerte. Y es que todos narran con la misma certeza que la paz que se siente es una paz tan grande y tan maravillosa que ellos no quieren regresar a este planeta, a este mundo, a esta tierra. Todos se aferran a esa paz porque todos dicen, nunca en la vida había sentido una paz tan maravillosa como esta que estoy sintiendo. Ahora les pregunto, esa paz, si no se ha sentido nunca en esta experiencia humana, ¿no será que lo que estamos viviendo aquí es lo que mucha gente llama infierno? Cuando digo infierno, no se imaginen ustedes el fuego y entonces allá alguien con barba y con tenazas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de simplemente el no vivir en tranquilidad y en paz. El no vivir en tranquilidad y en paz. En la medida en que nuestro ego esté suelto. Cuando digo suelto, yo hago un paralelo para hacerme entender. El ego es como un perro bravo salvaje que anda suelto y sin bozal. Entre más ego nosotros tenemos, más sufrimiento tenemos, más conflicto tenemos, más peleas tenemos. Estamos todo el tiempo discutiendo con el uno y con el otro porque queremos tener la razón, porque nos estamos comparando, porque sentimos que nos hace falta algo. Entonces venimos en esa competencia y como nunca la ganamos, seguimos luchando. Hasta que un día, de tanto luchar, de tanto pelear, de tanto buscar, nuestro cuerpo se cansa. Y cuando el cuerpo se cansa, nos manda a una clínica, nos sienta a través del dolor a pensar qué cambios tengo que hacer. Algunas personas realmente toman conciencia después de una experiencia como esta. Muchas personas no. Algunas durante un tiempo hacen algunos pequeños cambios, empiezan a hablar más suave, empiezan a vivir más tranquilos durante un tiempo y luego otra vez el mundo los consume y otra vez quieren competir. Y otra vez quieren hacer muchísimas cosas por poder distinguirse de los demás, por poder tener más, por poder demostrar que son más importantes y caen de nuevo en la trampa de la vida. Porque el ego es una trampa. Cuando digo trampa no lo pongan en el término literal. Estoy diciendo estamos buscando la felicidad afuera cuando nos damos cuenta, no nos hemos dado cuenta que internamente es donde nosotros debemos trabajarla, aquí adentro. ¿Y cómo podemos alcanzar esa felicidad? Identificando nuestro ego, neutralizándolo, relacionándome con él y empezándole a entender quién es el que manda en mi vida. Y no es la mente humana. Eso será tema para otros videos que seguiré compartiendo con ustedes. Pero quise compartir con ustedes este rato porque aquí en una casa que tenemos con la familia, tengo también una biblioteca y me encontré con este libro hoy en la mañana. Este es un libro que se llama La reconexión del Dr. Eric Peer. El Dr. Peer es uno de los médicos quiroprácticos más afamados del mundo entero. Escuchen esto, más afamados del mundo entero. Se le atribuyen dones sanadores que son realmente maravillosos. Lo que nosotros podríamos llamar milagros, los hace este hombre con sus manos. Tiene una energía muy especial, maravillosa, que indudablemente todo la podemos desarrollar, pero él, a través de una historia que les voy a contar ahora, la pudo desarrollar de una manera especial, donde se ven resultados que son impactantes y el mundo entero lo reconoce. Este hombre, Dr. Eric Peer, es reconocido a nivel mundial como un sanador espectacular.
Entonces me encontré este libro en la biblioteca, empecé a leerlo y me encontré con algo maravilloso, y es el capítulo 2 de este libro, que voy a leerles a ustedes para que quienes tengan la paciencia de escucharme, quienes tengan la paciencia de quedarse conmigo viendo esto, escuchando esto. El capítulo 2 se llama Lecciones de vida después de la muerte. Hay una frase de su mamá, de la madre del Dr. Peer, Lois Peer, que dice: existe una razón lógica para todo lo que sucede en este mundo y en el más allá, y todo es perfectamente comprensible. Algún día entenderás el propósito divino del proyecto de Dios. Y cuenta una historia maravillosa que se la voy a ir narrando a ustedes aquí. Empieza así el hospital. ¿Cuándo nacerá este niño?, se atormentaba. En la sala de partos, Lois Peer, mi madre, había estado haciendo sus ejercicios de respiración y dilatando, pero no pasaba nada. No venía el bebé, no dilataba, solo tenía dolor y más dolor. Y la doctora pasaba a controlarla entre un parto y otro. Intentaba no gritar. Estaba decidida a no montar una escena. Después de todo esto era un hospital, había personas enfermas. Pero la siguiente vez que vino la doctora, mi madre la miró suplicante y con lágrimas en los ojos preguntó: ¿cuándo se acaba esto? Preocupada, la doctora colocó con firmeza una mano sobre el abdomen de mi madre para ver si yo había bajado lo suficiente como para nacer. La cara de la doctora demostraba que no estaba muy convencida de que fuera así. Pero tomando en consideración el dolor extraordinario que sufría mi madre, la doctora se volvió hacia la enfermera y a regañadientes le dijo: pásala adentro. La pusieron en una camilla y la llevaron a la sala de partos. Mientras la doctora seguía presionando su abdomen, mi madre percibió que la habitación se había llenado de repente con el sonido de alguien gritando muy fuerte. «Caramba», pensó, «esa mujer sí que está quedando en ridículo». Entonces se dio cuenta de que en esa habitación solo estaba ella y el personal médico, lo que significaba que los gritos debían ser suyos. Después de todo, sí que estaba montando una escena. Eso le molestaba de sobremanera. ¿Cuándo va a terminar esto? La doctora le ofreció una mirada de consuelo y una ligera ráfaga de éter. Fue como colocar una minúscula venda en un miembro amputado. La perdemos. Mi madre casi no podía oír la voz entre el rugido de los motores, enormes motores, como los que encontrarías en una fábrica, no en un hospital. Al principio no se oían tan fuerte. El sonido, acompañado de un hormigueo, había comenzado por las plantas de sus pies. Luego empezó a subirle por el cuerpo como si los motores fueran avanzando, oyéndose cada vez más fuertes según ascendían, apagando la sensación en una zona antes de pasar a la otra. Tras de sí solo dejaban entumecimiento. Por encima del sonido de los motores, los dolores del parto continuaban con una intensidad manifiesta. Mi madre sabía que recordaría ese dolor por el resto de su vida. Su ginecóloga, una doctora del tipo de las del campo, practica, no me vengas con cuentos, era partidaria de que las mujeres experimentarían la expresión total del nacimiento, lo que se traducía en sin anestesia. Ni siquiera durante el parto, a excepción de un chorrito de éter en la cúspide de la contracción. Por extraño que parezca, ninguno de los doctores o enfermeras parecían distraídos. Ahí estaba ese ruido atronador y nadie en la sala de partos parecía escucharlo. Mi madre se preguntó, ¿cómo es posible? Así que los motores y el entumecimiento que dejaban tras de sí tendrían que haber sido un alivio. Pero al pasar retumbando por la pelvis de mi madre hacia su cintura, se percató de que sabía lo que pasaría cuando llegaran a su corazón. La perdemos, decían, la perdemos. No, la invadió una sensación de resistencia. Con o sin dolor no quería morir. Se imaginaba a sus seres queridos llorándola, pero a pesar de su lucha, los motores no se detenían. Seguir sin parar hacia arriba, dejándola entumecida milímetro a milímetro, como si borraran su existencia. No tenía poder para pararlos, y al darse cuenta de esto, algo extraño pasó. Aunque no quería morir, de pronto una paz la invadió. Esta es la narración de la mamá del Dr. Peer, de lo que sucedió en el momento del parto cuando estaba teniendo a su hijo Eric Peer. La perdemos.
Los motores llegaron a su esternón, su rugido llenaba su cabeza y entonces comenzó a elevarse. No era el cuerpo de mi madre el que se elevaba por el aire, era lo que ella suponía su alma. La estaban ascendiendo, gravitando a propósito hacia algo. No miró hacia atrás. Sin ser consciente de lo que la rodeaba físicamente, sabía que ya había dejado atrás la sala de partos y sus motores. Seguía ascendiendo, moviéndose hacia arriba, y aunque no tenía ningún conocimiento consciente de vida después de la muerte, o de ninguna otra cosa espiritual, ni siquiera importaba. No se requiere un conocimiento espiritual para reconocer cuando tu esencia fundamental deja tu cuerpo y empieza a ascender. Solo puede haber una explicación para eso. La última cosa de la que mi madre se dio cuenta en la mesa de partos fue que, aunque estaba dejando atrás todo aquello que le era familiar, ya no le importaba. Al principio esto le sorprendió. Tan pronto como dejó de luchar y se dejó ir, empezó su viaje. Lo que sintió primero fue una sensación de paz general, tranquilidad y ausencia de responsabilidades mundanas. Ninguna de las preocupaciones cotidianas la retenía. No había que cumplir horarios, ni que acometer tareas terrenales, no había que cumplir expectaciones, ni que establecer límites, ni miedos a lo desconocido. Uno a uno se iban derritiendo. Y qué alivio se sentía, qué gran alivio. Mientras esto sucedía, un sentimiento de ligereza se apoderaba de ella y se dio cuenta de que estaba flotando. Se sentía tan ligera con la desaparición de las responsabilidades mundanas que se elevó a un nivel más alto aún. Y así empezó el ascenso de mi madre y solo se detenía para observar un tipo de conocimiento u otro. Se elevó a través de una sucesión de niveles distintos. No recuerda un túnel exactamente, como han relatado otros que han tenido experiencias similares. Lo que sí recuerda es que por el camino encontró a otros. Eran algo más que personas. Eran seres, espíritus, almas cuyo tiempo en la tierra ya había terminado. Estas almas hablaban con ella, aunque hablar no es la palabra más exacta. La comunicación no era verbal, era más bien como una transferencia de pensamiento que no dejaba lugar a dudas de lo que se estaban comunicando. Allí no existía la duda. Mi madre aprendió que el lenguaje verbal, tal y como nosotros lo conocemos, más que una ayuda, es una barrera para la comunicación. Es uno de los obstáculos que se pone como parte de la experiencia de aprendizaje aquí en la tierra. También forma parte de lo que nos mantiene en el ámbito limitado de comprensión, en el cual debemos funcionar para poder adquirir maestría en nuestras otras lecciones. Mi madre se dio cuenta de que el alma, el corazón de una persona, es la única cosa que sobrevive o importa. Las almas exhiben su naturaleza claramente. No había ni caras, ni cuerpos, ni nada detrás de lo que esconderse, y a pesar de esto reconocía a cada uno por lo que eran exactamente. Su fachada física ya no era parte de ellos. Se quedaba atrás como el recuerdo del papel que una vez jugaron en las vidas de sus seres queridos, para ser representados en la memoria de su existencia. Este testamento de la verdad de su ser físico anterior es todo lo que queda aquí en la tierra. Su esencia verdadera había trascendido. Mi madre aprendió que nuestra experiencia externa y gestos físicos importan muy poco, y lo superficial que resulta nuestro apego a ellos. La lección que aprendió en ese nivel es que no se debe juzgar a la gente por su apariencia, ya sea de raza o color, ni por credo o nivel de educación, sino que debemos descubrir quiénes son en realidad, ver lo que hay dentro, ir más allá del exterior y contemplar su identidad verdadera. Y aunque esta era una lección que ella ya sabía, de alguna forma la iluminación que adquirió allí era infinitamente más compleja, infinitamente más amplia. Resulta imposible juzgar cuánto tiempo había pasado. Mi madre sabía que llevaba lo suficiente como para subir por todos los niveles. También sabía que cada nivel enseñaba una lección. El primer nivel era el de las almas que estaban ligadas a la tierra, aquella que todavía no estaba lista para partir, aquella que tenía dificultad para separarse de lo familiar.
Por lo general son espíritus que sienten que han dejado asignaturas pendientes. Pueden haber dejado seres queridos con minusvalías o enfermos que dependían de ellos y son reacios a abandonarles y permanecen en este primer nivel hasta que se sienten capaces para liberarse de sus ataduras terrenales. O pueden haber tenido una muerte repentina y violenta que no les dio tiempo a percatarse de que habían muerto, así como el proceso que tendrían que seguir para continuar con el camino de la ascensión. De cualquier forma, siguen sintiendo lazos fuertes con los seres vivos y simplemente todavía no están listos para irse, hasta que se den cuenta de que ya no pueden funcionar en ese plano, que ya no pertenecen aquí y que ya no están en esa dimensión. Permanecerán en el primer nivel, el más cercano a su vida anterior. Los recuerdos de mi madre del segundo nivel parecen algo vagos, aunque sus recuerdos del tercero todavía son vívidos. Cuando ascendió al tercer nivel, recuerda haber experimentado un sentimiento fuerte. Sintió tristeza cuando se dio cuenta que este era el nivel de los que se habían suicidado. Esas almas ahora estaban en el limbo. Parecían haber sido aisladas y no se movían ni para arriba ni para abajo. No llevaban dirección alguna. Su presencia carecía de rumbo. ¿Se les permitiría ascender en algún momento para poder completar su lección y evolucionar en su desarrollo? No podía entender que no pudieran. Quizás solo les estaban llevando más tiempo, pero esto, sintió, era pura especulación. No fue capaz de traer ninguna respuesta consigo. En cualquier caso, estas almas no tenían descanso y la experiencia de ese nivel fue muy desagradable, no solo para los que tenían que estar allí, sino también para los que pasaban por ahí. La lección de este tercer nivel era indeleble y clara: suicidarte interrumpe el proyecto de Dios. Lecciones adicionales. Había otras lecciones que mi madre pudo traer de vuelta. Se le enseñó la inutilidad de llorar por los que se han muerto. Escuchen esto que es muy importante. Otras lecciones que mi madre pudo traer de vuelta. Se le enseñó la inutilidad de llorar por los que han muerto. Si hubiera algún pesar que experimentaran los espíritus que han muerto, sería el dolor que sufren los que se quedan. Desearían que nos regocijáramos por su muerte, que les acompañáramos con fanfarrias a casa, porque cuando morimos, estamos donde deseamos estar. Nuestra aflicción es por nuestra pérdida, por el hueco que deja esa persona en nuestras vidas. Nosotros no lloramos por el que muere, lloramos por nosotros, porque nos va a hacer falta en esta presencia terrenal. Su existencia, ya fuera una experiencia agradable o desagradable, fue parte de nuestro proceso de aprendizaje. Cuando mueren, perdemos esa fuente. Con suerte, habremos aprendido lo que teníamos que aprender, o finalmente deberíamos ser capaces de hacerlo a través de la reflexión sobre la influencia de su vida en la nuestra. Supo que el paso del tiempo, desde que dejamos el cielo para el transcurso de nuestra vida aquí en la tierra, hasta nuestro regreso, es tan solo un chasquido de los dedos para nuestra conciencia eterna, y que estaremos juntos momentáneamente. Es entonces cuando nos damos cuenta de que así es como tenía que ser. Espero que estén escuchando con mucha atención. Todo es perfecto, todo es como tiene que ser. Se les demostró que a pesar de lo terrible e injustas que sean las cosas que le pasan a la gente en la tierra, no es culpa de Dios. Cuando se matan niños inocentes o mueren personas buenas después de una enfermedad prolongada, o se daña o desfigura a alguien, no tiene nada que ver con culpa o falta. Son nuestras lecciones para aprender, las que están en nuestro proyecto divino, y hemos acordado llevarlas a cabo. Son lecciones para nuestra evolución, tanto para los que infligen como para los que padecen. En su totalidad, estas eventualidades están bajo la dirección y control de la persona que las experimenta. La acción o la forma en que se desarrolle depende simplemente de la dirección que elijamos. Al comprender esto, podría haber lo inapropiado, que es cuestionar cómo puede Dios permitir que estas cosas pasen, o basándose en estos sucesos, cuestionar siquiera la existencia de Dios. Mi madre entonces entendió que hay una explicación perfectamente lógica para todo esto. Era tan perfecta que se preguntó por qué no lo había sabido desde el principio, y de alguna manera, al ver el panorama en su totalidad, se dio cuenta de que todo, absolutamente todo, es como debe ser.
Mi madre también aprendió que la guerra es un estado temporal de barbarismo, una forma ignorante e inepta de solucionar las diferencias, y en algún momento dejará de existir. Estas almas encuentran la adicción de la humanidad a la guerra no solo primitiva, sino ridícula. Enviar a hombres jóvenes a luchar batallas de hombres viejos para adquirir tierras. Llegará el día en que la humanidad verá ese viejo concepto del pasado y se preguntará ¿por qué? Cuando haya almas lo suficientemente evolucionadas con una gran inteligencia para resolver problemas, se terminarán las guerras para siempre. Mi madre hasta descubrió por qué la gente que, para todos los pareceres, habían hecho cosas terribles en la vida, se les recibía allí sin juicio. Escuchen esto. Las personas que aparentemente nosotros decimos que se merecen algo terrible, los reciben sin juicio. Sus acciones se volvieron lecciones de las que tenían que aprender y que les harían seres más perfectos. Tenían que desarrollarse a partir del nivel de sus elecciones. Por supuesto, tendrían que volver a la tierra una y otra vez hasta que absorbieran el conocimiento derivado de las consecuencias trascendentales de su comportamiento. Tendrían que ir de un ciclo de nacimiento a otro hasta que consiguieran evolucionar y finalmente regresar a casa. En el libro más adelante dice, cuando la mamá del doctor Peer le dice no es su tiempo y tiene que regresar, y llorando desesperada le decía yo me quiero quedar, esta paz nunca la había sentido, y le dicen no, tiene un hijo que educar, tiene un hijo que criar, y empiezan cosas maravillosas. Yo quería narrarles a ustedes esto, simplemente para recordarles, reafirmarles a ustedes algo que es maravilloso. Si nosotros descubrimos quiénes somos y trabajamos por darnos cuenta de la misión que tenemos en la vida, todo cambia. No tenemos que luchar por absolutamente nada. La lucha es falta de conciencia. El sufrimiento es un invento de la mente humana. Nosotros podemos aprender a vivir de una forma completamente distinta, de una forma maravillosa. Si nosotros entendemos quiénes somos, si pensamos que somos humanos y que la lucha es humana, pues vamos a seguir como venimos. Todo el mundo trabajando por querer tener, para poder ser, y si yo soy importante, entonces la gente me mira con respeto y entre más me aplauden mi ego más se llena, pero miren qué interesante, entre más ego más sufrimiento. Los seres que más sufren son los que más miedo tienen. Las personas que más sufrimiento tienen son las que más el ego los tiene poseídos. No pueden disfrutar absolutamente nada, porque están en el plano humano poseídos por la mente humana. El Espíritu, mis apreciados amigos, nos está esperando a todos. Cuando iniciamos este camino de evolución espiritual, de desarrollo espiritual, la vida se convierte en una aventura maravillosa. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido, todos los días se lo doy, porque gracias a las experiencias que voy teniendo y a las vivencias que voy experimentando, a todo lo que me va acompañando alrededor, cada vez el camino se hace más claro y la vida se hace más tranquila. El afán de tener pasa a un segundo plano, ya no es tan importante. Esto tampoco es un llamado a vivir en la escasez o vivir en la pobreza absoluta buscando la espiritualidad. No, no creo que sea necesario para llegar a encontrarnos a nosotros mismos tener que vivir en unas etapas de carencia. Es más bien en una etapa de conciencia. Usted puede ser un ser humano espiritual en un BMW del año que puede costar $100,000. Sí, claro que sí. Si usted entiende de que usted no es el auto, de que el auto no lo hace mejor, que el auto no lo pone por encima de nadie, sino que al contrario es una bendición que la vida le está dando. Entonces usted lo puede conducir con tranquilidad, disfrutándolo, compartiéndolo, gozando. A diferencia de aquella persona que consigue un vehículo similar y va subido conduciéndolo y mira a todo el mundo con desprecio pensando que él es muy importante y que los demás no valen absolutamente nada. Ahí hay una diferencia enorme. Hay un nivel de conciencia que me permite a mí darme cuenta que yo no soy eso y hay otro nivel de inconsciencia que me hace creer que yo soy eso. Y vivo en un mundo de sufrimiento. ¿Cuándo empieza a sufrir? Cuando le pasan por el lado un carro más costoso, de una marca más fina, que menos gente lo tiene y seguramente de diseño exclusivo. Entonces empieza el sufrimiento de nuevo a atacar la vida de estas personas. Mis apreciados amigos, antes de negar algo, estudie un poquito e investigue.
Lo digo por una sencilla razón, porque hay gente que dice, yo no creo en eso, y yo le pregunto, ¿y usted ya ha investigado? ¿Usted ha buscado? ¿Usted ha revisado? ¿Usted ha mirado todo lo que hay para que su mente tenga apertura? No. Y si nosotros no tenemos ningún tipo de apertura, ¿cómo podemos ver la vida de forma diferente? Para cerrar ya compartir con ustedes, la muerte no existe. Existe una vida eterna espiritual. El hecho de estar en este planeta es simplemente para nuestra evolución espiritual. Por lo tanto, todo lo que usted experimente tiene un pacto que usted y yo hicimos antes de llegar a este mundo, ese pacto de almas, ese pacto de situaciones que se me iban a presentar en la vida, con el único propósito de que yo vaya evolucionando. Por lo tanto, cada vez que le suceda algo que le duela en el corazón, pregúntese, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que la vida me quiere enseñar y qué es lo que tengo que asumir en mi vida para seguir mejorando? Cuando nosotros evolucionamos espiritualmente, mis apreciados amigos, todo es mucho mejor. Un abrazo para todos, gracias por acompañarme y por favor compartan este video. Si quieren que ustedes reciban de primera mano todo lo que yo vengo haciendo, escríbanme a mi número 316-302-2957 de Colombia, 57-316-302-2957. Me escriben y yo con gusto les voy enviando a ustedes absolutamente todo lo que vamos haciendo. Síganme en redes sociales, acompáñenme siempre, estén conmigo. Mi única intención es que usted pueda vivir mejor que lo que vive hoy, que es lo que yo trabajo todos los días, tratar de vivir mejor que lo que vivo hoy. Simplemente que todos entendamos quiénes somos, a qué vinimos y que podamos sentir un poco de esa paz maravillosa que todos vamos a sentir al momento de la trascendencia. Bendiciones para todos.